Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Mira, estamos por acá por el llanito. Esta es la casa de mi abuelo, que en paz descanse, ahora es de mi tío. Y esa es la casa que era de mi otra tía, ahora es de mi prima. Esta es las casas en las que crecí, en el karate de las tablas. Aquí esta es la calle al frente que pasa y allá pasa entonces una medio principal que va rumbo para las tablas y para allá va para Tonosí. Así que bueno, aquí estamos pasando en familia. Saludos. Espera un momento. Vamos desde el principio. Empezamos con un poco de música para amenizar el momento, un concierto patrocinado por Carla y Mateo, para divertirnos y entretenernos en este viaje. Señoras y señores, aquí tenemos al chofer, Descubre el corazón Carlos de Panamá. Villarreal. Pausa. Ya Carla, empieza a estudiar. ¿Ahora se durmió? Esta es la vida de la familia. Un día en la vida de Carlos Villarreal, Yolanda Rodríguez, Mateo Alessandro y Carla Villarreal. Hola, buenas tardes. Saludándolos aquí desde la familia Montenegro González en nuestra reunión familiar en el llanito del karate. Hola Isa, estamos aquí en la reunión 35 de toda la familia, los Montenegro. Saludos. Y comenzó la reunión familiar en familia, desayunando el sábado en la mañana, pasando tiempo juntos, viendo un fabuloso partido de fútbol, compartiendo en familia, como siempre lo sabemos hacer año tras año. Aquí vemos a las sobrinas pasándola bien, claro que sí, y todos en general teniendo momentos para conversar y echar buenos cuentos. Unas deliciosas comidas patrocinadas también por familia. Y vemos aquí varias generaciones en una sola foto. Eso sí es pasarla bien. Vemos aquí a los tres hermanos Montenegro González. Y comenzamos a escuchar un poco de historia de nuestros orígenes. ¡Buenas noches! Esto para mí es un placer nuevamente, un año más de reunirnos todos aquí. Y hoy quiero contar un poco de cómo se fundó esta familia. Esta familia me toca hablar de la parte de los Montenegro. Los Montenegro fueron dos hermanos que llegaron de España a Natá de los Caballeros. Pero en ese tiempo, como no había tantas facilidades en Natá, ellos dispusieron, uno de los hermanos se fue a Chiriquí y el otro se vino hacia Los Santos y se radicó aquí en el área que llamamos El Bijao. El primer montenegro que llegó por aquí se llamaba Luis Montenegro y de allí nació nuestro bisabuelo que se llamaba Liberato Montenegro. Liberato Montenegro vivía aquí más atrás donde vive de la casa de Tacho, digo de Yaco. Ahí quedaba la casa de Liberato Montenegro. Liberato Montenegro se casó con Dorotea Castillo. Wow, qué nombre. Y de ahí nació entonces nuestro abuelo José del Carmen Montenegro. Él fue una persona que aunque no fue a la escuela, pero todavía por lo menos firmar su nombre. Y yo no sé cómo también leía algo. Pero era una persona muy brillante. Buenas tardes. Desde la casa de la familia Montenegro González los saludamos y les vamos a dar una tutoría cómo preparar un dulce de mango al estilo de Nidia González de Montenegro, nuestra madre. Muy importante, el mango debe ser mango puerco, que le llamamos aquí en el karate mango puerco. Primer paso, tumbar los mangos del árbol, mangos que todavía sean verdes. Nuestro querido sobrino mayor, el nieto mayor de mis padres,
Álvaro José Montenegro está tumbando los mangos. Mateo Alessandro, bisnieto de Nidia y Libe, recoge los mangos. Ponlos aquí, Mateo. Es un trabajo en equipo. En ese tiempo había muy pocos médicos por aquí, prácticamente nada. Existían los que llamamos curanderos. Y esa era la gente que resolvía todo. Entre esos estaba nuestro abuelo José del Carmen Montenegro. ¿Cómo él se interesó en ser así? Porque él fue unas veces con su mamá, nuestra bisabuela Dorotea Castillo, a visitar unos familiares a Macaraca. Y donde llegaba a Macaraca, vivía un señor que se dedicaba a eso. Y él me impresionó la cantidad de gente que estaban visitando a ese señor. Y le preguntó entonces a tus familiares que qué es lo que hacía el señor. Entonces le dijeron no, que él curaba y mucha gente iba a atenderse con él. Y él se interesó en eso y conversó con el señor. Y él le dijo, bueno, si usted está interesado, yo con mucho gusto lo enseño. Y él viajó varias veces a Macaraca a entrevistarse con ese señor. Ese caño. ¡Te hice caño! ¡Te hice caño! No me voy a hacer caño mientras estoy celebrando. No me puedes hacer caño mientras celebro. ¡Caño! ¡Estoy celebrando! De ahí nació entonces la facultad que tenía nuestro abuelo para ser como especie de médico de la comunidad. Aquí venía gente de todos los lugares de aquí de la provincia, es más, venía gente hasta de Panamá. Pero como él, cómo él detectaba las enfermedades de cada persona con el orina. El orina, él le traía su frasquito de orina y él la ponía, si era de día la ponía contra el sol. Si no de noche con una lamparita, él miraba. Ahí yo no sé qué veía la que me imagino que todo el organismo de uno, y ahí detectaba, usted tiene esta enfermedad. Y detectaba si las mujeres estaban embarazadas también. Allá abajo. Este paso es pelar los mangos. La señora Yolanda Rodríguez Franceschi de Villarreal, que es esposa del nieto de Libe y Nidia, Carlos Villarreal, está pelando los mangos. Ya quieres probar el primero, pues le gusta. Vamos. 3 peladores de mango. Vamos a ver cuál de los 3 es mejor pelador de mango. Enoch, el nieto, Arely, la hija, y Yolanda, la nieta política. Y de allí él tenía también su medicina natural, que llamamos las hierbas. Él curaba con ciertas hierbas, pero también curaba con medicina de las farmacias. Él tenía todas esas facultades para hacerlo. Sabía tanto de una anécdota que una sobrina del doctor Arnulfo Arias tenía un hijo que prácticamente lo tenían desahuciado por problemas de úlcera en una pierna. Y le dijeron a la sobrina de Arnulfo Arias que lo trajera con de mi abuelo. Y ella vino de Panamá con su hijo acá. Y mi abuelo lo vio y le dijo, yo te lo juro, pero tiene que dejarlo aquí. Tuvo casi, no sé qué tiempo, 15 o un mes. ¿Lo dejaron acá? Aquí en la casa de mi abuelo. Y lo curó, lo mandó para Panamá sanito. Cuando el doctor Arnulfo Arias lo vio,
preguntó que cómo había sido eso. Y la señora le explicó. Y el doctor Arnulfo Arias le mandó una carta felicitándolo por la curación que había hecho sobre el sobrino, pero que le recomendaba que si había alguna enfermedad que él no estaba seguro, que lo remitiera a un médico. Entonces, así se hizo este hombre famoso por aquí. Todo el mundo venían de Carmen Montenegro. Ahí está grabando. 10.000 likes y a un segundo video. Y entonces, otra anécdota con la orina. Él tenía una hermana que vivía en La Laja, se llamaba Lucinda Montenegro. Y una vecina de la señora Lucinda, de la tía Lucinda, parece que estaba como embarazada y le dio el orine a uno de los hijos de Lucinda, que se llamaba Bolívar Medina, para que viniera acá de mi abuelo. Y vino, le dio una pesetica, eso es lo que cobraba mi abuelo, 25 centavos, una peseta. Por la consulta. Y llegó en la calle y vio esos 25 centavos. Y no, yo me lo echó al bolsillo. Y le voy a decir que esta orina es de mi mamá, así él no me cobra. Cuando llegó, le pregunté, mira, tío, vengo con esta orina. Dice, ¿y esa orina de quién es? Dice, esa es de mi mamá. Cuando mi abuelo lo puso, que le dije, oh, qué raro. Ya Lucinda a esta edad va a estar embarazada. No puede ser. Entonces fue que Bolívar dice, no, tío, mire, tío, me quería quedar con la pesetica. Qué bueno. Siguiente paso, tenemos que partir los mangos en dos para sacarle la semilla. Ese fue el que cayó. Sí, pero no puede. Saca la semilla No puede mele. y ya quedan listos para cocinar. Mentira, no puede mele, Mateo. Ahora le El mango queda en dos mitades, pero sin la semilla. Para que el cuchillo entre mejor, se le da con una piedra. Y se fue el mango a la niña. Y así que, Esa anécdota es tan real que se ha después contado por personas. exacto. Y algunos le dan variantes. Ahora sí. Dicen que era el orine de una yegua que trataba de La de la vecina de la mamá de él. Y entonces, fue un hombre que para mí lo más grande que ese hombre tuvo fue que educó a sus hijos. Los que quisieron estudiar, los educó. Con sus pocos recursos, o sea, tuvo 3, 4 hijos maestros, que en aquellos tiempos era como si fueran universitarios. Mira que nuestro papá fue uno de los fundadores de aquí del Colegio de las Tablas. Y porque mi papá era muy inteligente, entonces las amistades que él tenía en las tablas le dieron, déle seguimiento a ese muchacho. Y le dieron hospedaje y todo gratis en las tablas. Y se lo peleaban los amigos de mi abuelo, para que mi papá se quedara en la casa de ellos. Y de ahí mi papá entonces se fue hacia Santiago, a la normal de Santiago. Allá se graduó de maestro. Y eso este tiempo, le estoy diciendo que en este tiempo, eso era como si fuera un universitario, un maestro. Eso para mí fue lo más grande y lo más inteligente que él tuvo, con todas las otras cosas de conocimiento que él tenía. Y con sus pocos recursos, también pudo entrar a lo que fue la ganadería, tenía sus fincas y ganado. Bueno, y seguimos con un poco de animación patrocinada por Carlos Villarreal y Álvaro Montenegro, que nos deleitaban con música típica y unos pasos prohibidos, claro que sí.
bueno, y la suerte, la dicha que nosotros tuvimos, que nos criamos aquí con él. Mi papá, la casa de él estaba pegada con la de mi abuelo, era una sola casa. Nacimos y nos criamos aquí con ellos. Y siempre estaban pendientes de nosotros. No me acuerdo cuando nosotros ya nos íbamos a estudiar por otro lado, siempre nos sacaban la pesetica. Era bastante plata. Y entonces, él se casó con Saturnina Samaniego. Saturnina Samaniego era aquí de un pueblo que se llama Palma Grande, camino hacia la playa Luberico. Después que tú pasas lo que es Manantial, Tabello, Luberico, para allá, queda ese pueblo que se llama Palma Grande. De allí venía nuestra abuela, Saturnina Samaniego. Que fue una hija póstuma. Exacto. Es una hija poco, ajá. El papá de ella falleció antes de ella nacer. Exacto. Cuando ella nació, el papá había muerto. Y ahí tuvieron cualquier cantidad, la cantidad de hijos no me acuerdo bien, pero creo que era como 8 o 9. ¿Sabes que Pino y Mina tuvieron una hija antes de Tiucame que se llamaba María del Carmen? Sí. Que nadie, de esos papás nunca nos habló de eso. No. Ella falleció de 1 año Sí. y no está registrada en ningún lugar. Fueron 9. Ellos fueron 9 hijos. Así que de ahí nació la historia de los Montenegro aquí en esta región. Yo creo que el que puede reforzar más toda esta teoría es mi hermano. Sí, él viene documentado, con archivos y todo. Vamos a poner el agua para cocinar los mangos. Este es el siguiente paso. Nuestra querida Yoli trae los mangos ya limpios, que ella y él limpiaron con cuidado. Les rascaron la parte donde estaba la semilla para que no quedara nada de esa telita, porque eso es amargo y eso pone el dulce muy amargo. Ahora vamos a cocinar los mangos en agua y le vamos a poner canela en rajas para que le dé el sabor. Vamos a cocinar los mangos aquí en el reverbero de Marianela hasta que estén suaves. Y entonces ese será el siguiente paso. Ahondar un poco a lo que ya explicó su tío Álvaro. Los montenegros, lo que se conoce en la historia, por ejemplo en España, es que los más antiguos es de la Edad Media, por allá por el 1300, sobre todo en la región noroeste de España, lo que sería aproximadamente la región entre Asturias y Galicia. Hágase de cuenta cuando usted ve España, la esquinita superior izquierda. En esa región es donde se ubican las primeras personas con ese topónimo. Es decir, un apellido que toma su nombre del lugar. ¿Y por qué? Porque se asume que eran personas que venían de una región bastante boscosa, bastante selvática. Entonces de ahí el Montenegro, fulano del Montenegro, fue un lugar que era muy boscoso, muy oscuro. No es una montaña, no la reconfundan con la República de Montenegro que está allá en los Balcanes, que es de la República de Montenegro porque es por las montañas. Pero es que la gente le decía monte a los bosques. Al monte. Al bosque. Exacto. Yo te estoy grabando. ¿Ya estás grabando? Me sonrojo. Hermano, estaba más tranquila así. Oye, ¿cómo así? Estaba viendo una... ¿Cómo se llama? Una coquita. Justo se rompió. No me la puedo comer. La abuela... Ajá, y este es el secretito, ya las pillé. Yo la estoy grabando, abuela. ¿Qué se están comiendo aquí? No lo sé, yo no estoy comiendo nada, abuela. ¿Qué cosita? Yo no sé qué es, abuela. La cocaíta. Al bosque. Bueno, de ahí es donde vienen, y el primer Montenegro que se tiene registro es Ricardo de Montenegro, de alrededor del 1300 y tanto, que sirvió al rey de Nápoles. Fue como el caballero de esa corte, pero fue un apellido que se extendió en España, y como dice Álvaro, llegan a Natá. Cuando Pedro Arias de Ávila, llamado Pedro Arias de Ávila, que en 1519 funda la ciudad de Panamá, es un hombre con una
claridad muy amplia y tenía ideas no solamente de venir a extraer oro y todas estas cosas de riqueza, sino que quiere fundar una sociedad. Entonces le escribe al emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, que es Carlos I de España, para que le mande hijuyalgos, decía en su carta, o sea, hombres de bien, no gente de esos que venían a aprovecharse de los indios y a robar y a aventurar, porque él veía que lo que venía era puro maleante, pero que él tenía la idea de fundar una sociedad. Ya habían conquistado con Gaspar de Espinosa la región central, habían derrotado al cacique Natá, y en esa región encontraron propicio, fundaron una población para hacerle frente a los caciques de la región central, como París, Urracá, Quibián, Sébaco y demás. Entonces, Carlos V entonces recoge gente de bien para fundar Natá de los Caballeros. Bueno, para fundar la población de Natá por el nombre del cacique Natá, no por la nata, como dicen algunos, sino por el cacique Natá. Y de los caballeros porque eran gente de bien, pues eran caballeros. Eso venía de la sociedad feudal, aquellas personas que tenían cierta jerarquía en la sociedad. Pero un momento, llegó Jesús. Ahora sí, sigamos. Ahora sí, sigamos. Este artículo que lo escribió Henry Castro Estanciola, que ya murió, en el año 2008 en la prensa de la Fundación de Natá de los Caballeros. Él narra la historia de la Fundación de Natá, y entre los fundadores estaban, por ejemplo, dice 100 personajes. Él habla de más de 100 personajes, que la gente siempre habla de 50, pero en realidad no eran 50, eso es un número simbólico. Según Henry Castro Estanciola eran más de 100 personajes, entre ellos Pedro de Gracia, Juan Cedeño del Castillo, Alfonso de Valladares, Alonso García Cedeño, y aquí viene lo importante, Domingo Montenegro, Antonio de Zúñiga, Atanasio Montenegro, Pedro Montenegro, Fernández de Lienzo, etc. Es decir, habían 3 Montenegros que, según contaba nuestro abuelo, eran aparentemente hermanos, o probablemente no tanto hermanos, quizás primos, pero estuvieron entre los fundadores de Natá de los Caballeros en 1522, hace 5 siglos. Bien de paso, cuando los mangos ya están bien suaves, se van sacando, escurriendo el agua para que no queden con agua. Están cocidos con agua y canela en rajas. Estoy cansada de hacerte dulce de mango hasta que estoy sudada. Hace 5 siglos estuvieron ahí, y no sabemos en qué generación, pero yo estando en el interior, en Chiriquí, yo ya había escuchado la historia de parte de mi papá, esa historia que había contado mi abuelo, de que de ahí se vinieron para los Santos de Chiriquí. Y en Chiriquí encontré un paciente, siendo mi internado, que era de apellido Montenegro. Y Montenegro, y comenzamos a hablar. Y él me contó que su abuelo, él era de Boca del Toro, pero era de Chiriquí, que su abuelo se había ido a vivir a Boca del Toro, y después regresó a volver a vivir a Chiriquí. Y su abuelo, que era de Chiriquí, pero que se había ido a vivir a Boca del Toro, le contaba que los Montenegros venían de Natá de los Caballeros, de donde uno se fue para Chiriquí y otro para Azuero. La misma historia por otra vía, lo cual reconfirma. Y el hallazgo de estos 3 Montenegros en la Fundación de Natá nos confirma que es muy válida la historia. Que desde 1500 y tanto están ya los Montenegros radicados en Panamá, y que se trasladan principalmente a 2 provincias, Chiriquí y Los Santos. Luego usted va a encontrar Montenegros, por ejemplo, en Penonomé, pero que fueron de aquí de Los Santos. Ya vienen de... Exacto, y después va a encontrar Montenegros que se fueron a Panamá, hacia Panamá Oeste sobre todo, iban de Los Santos, etc. Porque ustedes saben, los santeños tendrían mucho a emigrar, sobre todo del año 1950 al 1980. El punto es que ese es de hasta donde podemos saber ese origen de los Montenegros, como bien ha relatado Álvaro. No lo sé. Vamos a hacer otro. Mira, vamos a hacer un challenge.
Yo quería comprarle miel a Tito, pero me dijo que le consiguieron botas de helado. Ah, no puedo ver nada. 5 likes y me subo al árbol. 5 likes. Ahí va. No puedo volver youtuber. Ahora, en cuanto a nuestros ancestros, yo tengo aquí lo que he ido tratando de recaudar y saber que el Montenegro más antiguo que tenemos dentro de nuestro árbol genealógico es Luis Montenegro, que vivía en el área del Bijao, frente a la tienda de Úrsula. Creo que casi la mayoría saben por dónde es eso, ¿no? Sí. Bueno, a ese terrenito que está frente a lo que era la tienda de Úrsula era el lugar donde se radicó Luis Montenegro. Y que de ahí Liberato Montenegro, cuando esto era terreno libre, él llegó para acá y dijo, esto es mío. Aparentemente lo tildaron de algo muy díscolo porque venirse a vivir para estos montes. Cuando esto estaba, el único villorrio aquí, quizás estaba comenzando el karate, el Cocal era realmente el centro poblacional por estos lados. Entonces le llamaron Liberato el de las lomas o Liberato el de los cerros. Como que se fue allá a lo último. Y ahora es momento de echar la miel de caña en la olla caliente. Ahora vamos a agregar los mangos a la miel y lo vamos a ir uniendo. ¿Y esa receta de quién? Esta receta es de Nidia González de Montenegro, nuestra querida mamá y abuelita. Yo no la sé, no que no comí. Aquí tiene mi amorcito vivo. Yo creo que ya tú puedes subir la tarifa de vaina. ¿Te acuerdas que por a 10 euros? ¿Sudas qué son? 120. Oh, danzale. Y ese Liberato Montenegro se casó con Dorotea Castillo, que tuvieron a José del Carmen Montenegro. Y por otro lado teníamos a Saturnina Samaniego, que como decíamos era hija de Encarnación Samaniego de Palma Grande, Palma Bella. Palma Grande. Y Petra González del Pedregoso, que Petra González del Pedregoso era hija de Antonio González, de allá también del Pedregoso. Y ahí entonces viene la familia de aquí de los Montenegros del karate. Que nuestro abuelo se murió diciendo que él era del Cocal. Exacto. Porque hasta 1970 esto pertenecía al Cocal. El límite estaba en la quebrada. Y él era orgulloso de ser del Cocal. Y el camino viejo que había por ahí. Wow. Y la quebrada está por acá atrás. Entonces esto era Cocal. Sí, somos familia. Pero cuando Torrijos, que tomó el poder en 1969, quiso, para sustituir la Asamblea de Diputados, crear la Asamblea de Representantes y crear el sistema de representantes como venía de Cuba, ese sistema, entonces quiso poner el poder en los corregimientos. Johnny, échale la canela. Echándole unas rajitas de canela para darle más sabor al dulce de mango. Aquí estamos. El mango se va tratando de hacer como puré para que se integre a la miel. De hecho, a su abuelo Liberato fue uno de que se le acercaron autoridades del DIECON a ofrecerle que fue el candidato representante porque muchas personas de la comunidad lo habían señalado como un líder natural de la comunidad. Wow. Sí. Pero él no quiso, sobre todo porque su abuelita Nidia le dijo que no se metiera en eso, porque si no, ella lo veía pagándole hasta los vecinos, hasta el último. Íbamos a quedar en la ruina. Sí. Y mi papá tampoco era político. Pero el punto es que por ese motivo, viendo que esta era una población mucho más pequeña, no había suficiente población, el Cocal era mucho más grande, entonces decidieron mover el límite para incluir esta área de aquí en el carácter. Entonces movieron el límite hacia lo que sería aquí la Gallinaza, antes de Mari, un poquito más para acá. Ahí está el límite hoy día con el Cocal. Y esto quedó siendo parte del karate por allá por 1970. Nuestro abuelo, José del Carmen, que le decíamos Pino, porque creo que fue el primer nieto que era padrino. Tina, la hija de Timonel, era ahijada y ella le decía Pino y Mina por padrino y madrina. Por eso se le quedó el apodo de Pino y Mina. Por eso le quedó Pino y Mina. Pino murió en 1971 diciendo que él era del Cocal. Sí. Porque él nació creyente. Imagínate que cambien a los 70 y tantos años, que te cambien, que tú no eres de Panamá, sino de Colombia, porque se movieron los límites. Exacto. Bueno, él tenía eso muy inculcado.
Y estamos haciendo el mango y... ¿Qué hay ahí? Estoy viendo que salga todo bien, porque ustedes se pueden equivocar con la cantidad de miel. Nosotros somos profesionales en mango. Tú sí, primera vez que lo hacen. Yo tengo muy pocos recuerdos de mi abuelo porque él murió, yo tenía apenas 6 años. Pero entre las cosas que recuerdo era que cuando yo cogía una rabia por algo, él siempre me decía, se le subió a González. Nunca me decía el Montenegro. y otra de las cosas que recuerdo, en realidad no estoy seguro si es un verdadero o falso recuerdo que fue atrás de mi mamá o se lo escuché decir a él. Pero sí lo tengo claro que era una frase de él. Decía que nosotros los montenegros teníamos carne mal agradecida. Carne mal agradecida para él significaba una carne que no demostraba que usted la alimentaba. Porque usted comía, los montenegros éramos delgados. Claro. Era bien delgado. Sí, bien delgado. Era lo que llamamos embuto de carnes. Y no es que no comiera, sino que era una persona de contextura seca. Ah, eso le pasa a Mateo. Seca. Bueno, era carne mal agradecida. Sí. Y por ahí las anécdotas de su muerte y demás. Me contaba mi papá de que, no sé si ustedes lo recordarán, de un muchacho que lo traía el papá a anca de caballo y cuando él lo ve llegar ahí, que se lo traía porque el muchacho estaba con fiebre y unos malestares, que él vio al muchacho quejarse de que cuando él venía en el caballo se agarraba aquí y dice que le dijo, ni se va de caballo, lléveselo para el hospital porque ese muchacho tiene apéndice. Porque le veía que se quejaba de dolor. Él era muy acertado en los y sabía reconocer que eso era algo que él no podía tratar. Te puede hacer cortas aquí mismo en la cámara, así que tú me avisas cuando hacer corte. Sí. Ahora yo les voy a enseñar cómo subir un árbol en un segundo, ¿ok? Ya. Y así es como subes un árbol en un segundo. Muchas gracias. A ver. Espero llegar a la meta de 600 likes. Bueno, eso es lo que yo recuerdo muy poco de mi abuela y de mi abuela Saturnina, la abuela Mina. Lo que sí recuerdo es que siempre estaba enfermita. Ella era una señora, es que era una señora muy consentida y mi abuelo la consentía mucho. Sé que la llevaba a los pozos termales de Calobre, que en ese tiempo había una pensión allá donde la gente se hospedaba y se iban y se quedaban por días allá, que no había de ser fácil. Estamos hablando de primera mitad del siglo XX, trasladarse desde aquí hasta Calobre. Y allá en Veraguas. Y allá no en Bacalobre. ¿Tú conociste los pozos termales, Aricela? Eran bastante lejos, ¿verdad? Sí. Del pueblo de Calobre. Sí. Y para llegar allá había que andar en carreta o caballo hasta allá. Entiendo que un par de días para llegar hasta allá. Wow. Y todo eso lo hacía mi abuelo por su amada. Así. ¿No vas a mostrar cómo te bajas? No. Así es como bajé el árbol en menos de 0.2 segundos. Muchas gracias. No vas a decir que no vas a llamar a tu fan por un nombre. Yo soy su fan, oye, ¿qué te pasa? Bueno, adiós, monitos. Después que mi abuela Saturnina era una mujer que tendía a ser enfermiza emocionalmente y físicamente. O sea, ella tenía un carácter un poco hipocondriaco. A mí me dicen que eso también fue por el asunto de eso, de que ella nació sin papá. Puede que ser. Tenía algo de... Puede ser. El punto es que esa es una personalidad que la hemos visto en algunos miembros de la familia. Ah, sí. No de esta familia, pero de la familia. No, o sea, hay varios hipocondríacos. Sí. El punto es que, pero ella sí sufrió de diabetes, para que sepan. Sí, sufrió de diabetes. Pero se lo descubrieron a los 60 años. Pero a Mina le regalaban pastillas. Nadie sabía lo que tenía. Tenía unos síntomas y nadie sabía qué tenía. Imagínate, ese tiempo no es que te iban a apoyar de tu claro. Los laboratorios estaban en pañales. Y entre los síntomas que tenía y entre las otras cosas se confunde una cosa con la otra. Porque ustedes saben, una dieta descompensada te da cansancio, sed, orinadera, hambre, etc. En fin, el asunto es que la llevaban hasta Panamá y allá la llevan a San Fernando, a la clínica Fernando, donde el doctor Arrigo Guardia, internista, que ya murió, y prácticamente, según me contaba mi papá, fue verla, oír los síntomas y darle una orden, váyase a hacer este examen de laboratorio. Fue al laboratorio, efectivamente, era diabetes.
y de ahí comenzó a tomar Rastinón, que es la tolbutamida que ya no existe. Era un medicamento que hacía que el páncreas produjera más insulina. Pero es que yo me acuerdo que a Mina los regalos que le traían de Bejuco eran bolsas de pastillas. De dulce. Y ella se la pasaba todos los días comiendo pastillas. Tenía en el estante, tenía las bolsas de caramelo y nosotros íbamos a buscar los caramelos en él. Ok, a ver. ¿Sabe como el dulce de mango de abuelita? ¡Wow! ¿Eso no? Ya, así queda el dulce. ¿Te gustó? Está delicioso, ¿ah? Ese es su estado final. Cuéntenos la que probó, ¿cómo está? Está muy rico. Sabe a miel. No, miel, ¿qué miel? O sea, un acidito del mango. O sea, cuando el mango cuando lo probé. Pues se está chupando los dedos, quiere decir que está rico. Pero otra cosa que recuerdo de Mina es que Mina siempre estaba acostada o sentada y Pino era el que cocinaba. Ajá. Y yo recuerdo que en esa época, cuando yo la recuerdo a ella ya mayor, la bañaban entre las hijas en un balde que ponían en mitad de la sala. Entonces cuando ella la iban a bañar, salía todo el mundo y en la sala ponían un balde y ahí la bañaban, porque ella era como que muy dependiente. Sí. ¿Qué iba a decir? No, que digo que siendo hora de las cosas que le tenía, que dice la ley y que era así, ¿no? Que siempre tenía pastillas para comer pastillas. Y mi abuelo siempre tenía una botella de whisky. Y se tomaba un trago. ¿No tomaba vino Porto? ¿Todas? Vino Porto, yo recuerdo que hablaba. Vino puesto también. Y nosotros ya más grandecitos se los capoteamos. Ya sabemos por dónde viene la avena, ya sabemos por dónde viene la avena. No hay excusa, no hay excusa. A ver, háblanos detalladamente de lo que acabas de probar. Exactamente los sabores, cuéntanos un poquito. Es como, mire, es como, se siente el ácido del mango, se siente la miel, la canela y el toquecito de sal. Oh. Y el acidito del mango. O más. Wow. Está bueno. Unidos como ustedes. Wow. Buenísimo. Debe estar más. Nuestro abuelo es un hombre de muchos principios. De lo que yo recuerdo de las anécdotas que me contó mi papá de mi abuelo, por ejemplo, una vez él tenía terreno a la orilla del río Vallarrico. Entonces allá sembraba arroz. Y en una ocasión vio que los peones que le daban, que se le pagaba 25 centavos. O sea, por lo que te llaman un cuara. Eso era lo que ganaba un peón por trabajar todo el día, de sol a sol. Y ese día, limpiando el arrozal, habían trabajado tan bien que dice que mi abuelo decidió pagarle $1 a cada uno. Dice que esa gente salió agradecidísima de mi abuelo. Lo querían poner en un nicho de lo bueno que había sido, porque él reconoció el trabajo de esa gente. Eran tiempos muy, muy diferentes a los actuales en cuanto a los costos de las cosas. ¡Escuche! Pero otra cosa que tenía él, me contaba de mi papá también, era muy estricto. Por ejemplo, él dice que llamaba una vez, llamaba al hijo, Liberato, ven acá. Y si por algún motivo el hijo no escuchó o se distrajo o no obedeció, él no llamaba 2 veces. Lo siguiente que le sentía el hijo era el rebencazo. ¿Escucharon nuestros nietos? Vamos a ponerlo en práctica, vamos a tener que ponerlo en práctica. Ay, papá, tiene la vaina. Ay, Mateo. Soy muy flexible con ustedes. Cuando se levantaba todavía, vamos a decir 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, y ponía a hacer café y los muchachos que eran Tío Manuel, Tío Came, no se levantaban.
Y comenzaba, bueno, arriba, que ya está el café. Y que le contestaba Tilcán, me dice, oh, papá, que ese café todavía ni ha hervido. Dice, hervió. ¡Wow! ¡Pero qué brutal! ¿Cuántos años tiene haciendo esto? Es la primera vez, pero pareciera que fueran 5. ¡Wow! O sea, increíble cómo ha hecho mermelada. Es la técnica del touché. Touché, La técnica del wow. touché, exacto. Es increíble, la verdad. Bueno, es tradicional aquí de los santeños. ¿Y después qué parte viene después de eso? Después viene la parte de la compactación del mango con la miel y la repartición. ¿Y alcanza para Y todo? viene la parte Para de todo, de y va a sobrar. Ok. La parte de la sal, exacto. Ya. Ey, increíble. Gracias. Para Nunca había contrataciones, visto esto, nunca había visto esto. contrataciones 6777-7777. No, dice mi papá que dice que, porque eso es otra cosa, en ese tiempo el tema de la pereza era pecado capital. O sea, era un orgullo. Carla, ¿está escuchando esa? Era un orgullo para la persona ser una persona conocida por ser trabajadora. Exacto. Y el que le dieran perezoso era el peor insulto que le puedan decir a una persona. Al Carla como que no le ofende mucho. Tanto así que su abuelo Olive, cuando se le regaló una hamaca, él no había manera que la pusiera ahí para que él se sentara. Un hombre de 70 años y tanto, no la ponía, no la quería poner porque él no quería dar la impresión que era un hombre perezoso acostado en la hamaca a las 3 de la tarde. Pasó 3 años para que él aceptara de noche acostarse en la hamaca ya de noche. Porque tenía el día metido en cemente. Nuestro abuelo ¿Qué pasó con esa hamaca? que los levantaba precisamente, aunque no hubiera nada que hacer, los levantaba oscuro, 5 de la mañana. Dice que se sentaban todos en el portalito ahí, sentaditos ahí con frío, aunque no hubiera desayuno ni nada, sino porque no podía ser que la gente amaneciera en cama. Eso que el sol saliera y su abuelo, hasta sus últimos días, no lo cogía el sol en la cama. No lo cogía el sol en la cama. A las 5:30 estaba ya haciendo el café. Exacto. Y ya se había bañado. Hábitos que se formaron desde la niñez. Y uno dice, ¿será que era muy estricto? Pero bueno, esa era la mentalidad de la época y no dejemos de reconocer que habían ciertos valores en esa forma de pensar. Tampoco es que nos vayamos a cocinar ahora en fogón de leña y todo eso, pero habían ciertos valores que yo creo que en cierta forma no es ir hasta allá, pero no quedarnos tan laxos como estamos hoy en día. Al final queda la consistencia, que queda todo unido, ya está haciendo sus burbujas y queda todo unido en el centro de la paila. Está listo para comer, como una mermelada. El abuelo Pino, que eran muy clasistas en ese tiempo. Pino me contaba que él en su juventud estuvo enamorado de una muchacha muy bonita, que era blanca y todo, pero los padres de él se enteraron de que esa muchacha en los antepasados tenía una pequeña mezcla que con alguna persona que era de no raza de español, y no lo dejaron casarse con esa muchacha. Y después fue que conoció a mi abuela Mina, porque Mina sí era de padres todos descendientes de español. Y me decía que Mina cuando era joven era una muchacha muy linda, que toda la gente le decía que si el cielo se caía, con Mina se encontraba. Porque es que era demasiado bonita, era muy bonita. Mina siempre fue un poquito gordita, rellenita, ¿no? Pero ella dice que cuando era joven tenía una cara redondita, muy bonita. De ahí salimos todos tan guapos. Sí, después que Yo creo que no fue un baile de cocate, algo así. De personas que mi papá me contaba. Sí. Sí, pero como que Mina no bailaba. Después yo no sé por qué, cómo se conocieron, no sé cómo por ejemplo, como que Mina no bailaba. Pero yo sí sé que Mina estaba, me acuerdo de verla consentida de Pino. Pino era todo para ella.
él le decía, no se levante, yo voy a cocinar. Y siempre veía a Pino preparando la cena. Pero ella sabía que estaba muy enferma. No, ella no estaba enferma. Ella, es que lo que como dice él, era hipocondríaca. Siempre ella tenía y venía el doctor Cárdenas, él le llamaba el doctor. Pues mira, en esos tiempos, él le pagaba el médico, que cobraban un platal para ese tiempo, no que viniera el doctor a atenderla en la casa. Y el doctor Cárdenas le decía, don Carmen, usted se va a morir primero que su esposa, pues su esposa no tiene nada. Y así fue. Ese fue un año antes que Mina. Bueno, eso en cuanto a Mina y Pino. El primo Chetín que nos dio los últimos tips del dulce mango. A ver, que diga cómo estaba el dulce. Muy bueno el dulce. Muy ¿Lo bueno. recomienda? Por primera vez lo recomiendo. En cuanto a nuestros abuelos de la tiza, ustedes no saben mucho de los abuelos de la tiza. Bueno, nuestro abuelo Anastasio, nuestro abuelo Anastasio era hijo de Jesús González y Josefa Castillo. Josefa Castillo era de aquí del Carabi, pero los papás de ella murieron cuando ella era niña y ellos tenían mucho ganado y tenían yeguas, que dice que en ese tiempo las yeguas era como que tú tuvieses un autobús o algo, porque ese era el transporte de ese tiempo. Y entonces ella quedó, los padrinos quedaron encargados, eran las albaceas de ella, y ellos se encargaron de criarla. Y cuando ella se casó con nuestro bisabuelo Jesús, dice que Petra llegó, ay, a mí me dijeron el número de yeguas. Bueno, ¿para mañana la lotería? La dote. Ella llegó con una dote que era como de 7. Adote, se llama. Adote. Dote es lo que la novia aporta al matrimonio. Porque las mujeres no trabajaban. Finalmente hemos terminado el dulce de mango al estilo de Nidia González de Montenegro, nuestra querida madre y abuelita. Cada nieto y cada hijo llevará de recuerdo de este bello encuentro su dulce de mango delicioso. Buen provecho. Y ahí está el delicioso dulce de mango con la receta de la abuela. Bueno, primero, los padres de Nita, papá era Alejandro González y Lucía Solís. Ellos eran primos, porque la abuela de Lucía era prima hermana de Alejandro. O sea, ellos eran primos. Nosotros venimos con esa mezcla de sangre de atrás, Tacho. Sí, no, si yo tengo el árbol genealógico aquí, si quieres te lo Bueno, pues dale. Dale. Eso, tío, dígale ahí. Trae tu libreta. ¿Quieres sentarte aquí? No, mira, tenemos que, por un lado, Anastasio González era hijo de José de la Cruz González, que ese era el famoso crucito. Chuito. Y Josefa González. Josefa González era hija de Anastasio González. De ahí viene tu nombre, Anastasio. Exacto, que era el nombre de mi abuelo también. Y José Chuito González era hijo de Anselmo González, que creo que era el español. Que fundó la tiza. Que fundó la tiza. Anselmo González. Era el papá de José Chuito González. Que ahí hubo un temita, tú lo sabes, entre los hermanos, ¿verdad? Exacto. Entre Chuito y su hermano, ellos se pelearon y como que fue el culpable no era Chuito, pero entonces Chuito se separó de su familia, que hasta el día de hoy hay una diferencia entre tiza arriba y tiza abajo. Entonces los González de allá de tiza arriba eran los mismos, eran la misma familia, pero Chuito se estableció acá donde está la iglesia. Y Chuito se levantó y se hizo con más poder económico porque se casó con Josefa. Que Josefa llegó como dote, trajo, ¿tú te acuerdas del número de yegua?
Creo que eran como... Yo no sé, eran muchas. Yo sé que fueron de Para ese tiempo era una riqueza. Ella llegó, ajá, y las yeguas, es que las yeguas eran los metrobuses y los trenes de ese tiempo. 50 llevó. Así que ellos se hicieron ricos. Eran 50. Y llegaron todas 50, o sea, no hay cuenta. Y tenía ganado también. Nada más llevo llevo. Ajá, no, ganado y finca. Y entonces allí él se levantó y se hizo compró mucha finca. ¿Se enamoró de ella o de las yeguas? Yegua. No, No, es que se casó con Josefa. No, José, porque tenía mucha del dote. Se enamoró de Josefa sin saber que Josefa tenía esa no sabía. Porque Josefa era huérfana. los padrinos no querían que nadie supiera que Es que ella ella era tenía huérfana. todas esas propiedades porque pensaba que se se iban a casó, interesar en la riqueza. Ella era huérfana y la criaron sus padrinos que tenían lo que le había quedado en herencia de sus papás, pero no se lo habían dicho para que no fuera eso motivo de que cuando entonces Cristo se casa con ella, sorpresa, venía premiada Llegó ella con Un cuento de hadas. Y como esta es una familia festera, no podíamos dejar de bailar y gozar al estilo de nuestra música tradicional, pasando momentos inolvidables. Hay un detallito con esto de la pelea de los hermanos. Del otro lado está Chuito se casa con Mami. Chuito se casó con Josefa. Ellos tuvieron a Anastasio. Ellos tuvieron a Anastasio. Pero Anastasio era nuestro abuelo, o sea, su bisabuelo, se casa con María Lina González, Ajá. que era hija de Alejandro González Y Lucía Solís. y Lucía Solís, que eran ese Alejandro González primo con Chuito. Porque eran o sea, que eran familia. pero no lo sabían, porque se habían separado las familias atrás. De tal manera que María Lina González y Anastasio González, nuestros dos abuelos eran primos. O sea, que eran González. Era González. Tu abuela Nidia era González. Y venían de los mismos árboles genealógicos de los González. Pero ellos no lo sabían porque se habían dividido. Ay, pero sí sabían que los González y los González eran. No. Pero No sabía. Ay, es que él era de tiza arriba y no sabía. Ella no le mandó un WhatsApp y que. Ellos no le contaron. Ellos no le contaron. Ellos quedaron como si fuera. No, Katy, no había Eso email. no lo subieron. No había Instagram. Ellos no hicieron TikTok. Entonces, Anastasio González, hijo de Chuito, y Josefa González, se casó con María Lina González, que era nuestra abuela, que era hija de Alejandro González y Lucía Solís. Esa Lucía era del karate, ¿qué era no? ¿De dónde era ella? Ella tenía, a mí me dijeron que tenía familia de por acá, pero no me acuerdo si era acá del karate. El asunto es que fueron los papás de su abuela Nidia. A ver, sigo. Y se armó el pindín, mi gente. Pónchale a los varones el TAC que tienen que pagar. Bueno, lo que yo sé es que nuestro abuelo Anastasio fue un hombre muy, muy trabajador. Sí. Y por supuesto que nuestra abuela Mita también lo acompañó porque ella también fue muy trabajadora y muy seria. Nos contaba Mita una anécdota que cuando iba a cruzar, por ejemplo, una quebrada o un río, ellas usaban los faldones esos largos. Dice que ellas preferían mojarse la falda para que no, porque los hombres estaban allá pendientes para ver si les veían aunque fuera un pedacito de la pierna. Imagínate, igualito que hoy día. Fue cuando Mita veía las cosas en la televisión, decía, No decía la canción de fulana, déjame verme la punta del pie. O sea que si le veían el tobillo ya estaba. Si le veían el tobillo ya para las era muy vulgar, era muy bueno. Entonces ellos la verdad que ¿cuál fue el que se casó con 5 hermanos, que se murió uno y después se casó con la otra y después la otra también se murió? Yo creo que es una parábola de la Biblia. No, uno de nuestros antepasados. A esa parte no la conozco. Esa es la de Yo cambio.
Tío, te tiene puro. Pero tenía puro- puro golpe. Chami, en ese tiempo no había golpe. Escúchame, los González de allá de lado de Quita venían del Pedregoso y los Gonzálles de Encina venían del Pedregoso. Pero es que Pedro, de bajar la información o copiar lo Entonces importante, Alejandro no González, le dio tiempo. ese Alejandro de bajar González bochinche. era pariente, el papá de Mita era pariente de la Petra González, que era del Pedregoso. Es que, mira que los González de Mita eran del Pedregoso y los González de Mina también eran del Pedregoso, así que por ese lado también estamos conectados. Llegó el momento de que Lizzy y Junito nos dieran un curso de cómo es que se baila verdaderamente la música de nuestra tierra. Que Tacho me contaba que las enfermedades como esta, como la que sufrió Gilla, son enfermedades que se dan en familias cuando hay cruces de sangre. Y yo estoy viendo que nosotros tenemos muchos cruces de sangre. Bueno, en la familia de los González hay por ejemplo, hay un trastorno de von Willebrand, que es un tema de la coagulación, que por ejemplo nuestros primos de Bejuco, algunos de ellos lo tienen. Exacto. Lo tiene Quilito. Hay un tema de arritmia cardíaca, que eso que te afectó a ti, que tiene marcapasos, es lo que causó probablemente el fallecimiento de nuestra abuela. No sabemos hasta qué punto algo de eso influyó en ella, porque ella tiene su problema renal por el lupus, pero al final fue un paro cardíaco por lo que me contaron. Pero bueno, pero sí tenemos varios primos y tíos que han muerto de muerte súbita, y eso no es infarto, es sencillamente una arritmia mortal. Porque es que te desploma, ¡pum! No es que, ¡ay, me duele el pecho! Que no, nada. Sencillamente desplomarse. Como nuestro tío Antonio, que a los 48 o 49, por ahí, sentado en el auto, en el asiento de atrás, hizo así. Los hijos pensaron que se había dormido, pero estaba muerto. Un nieto de él, o sea, hijo de una prima nuestra, allá en Houston, hace cosa de 2 años, año y medio. 2 años. Bueno, allá en Houston, Sí. 54 años, era nieto de nuestro tío Antonio. Se recostó, la esposa salió un momento del supermercado, cuando regresó estaba muerta en la cama. Un primo nuestro, de aquí de la Tala, profesor en el Tejada Roca, Luzao, hizo toda su diligencia con la esposa, como a las 9 de la noche estaban en casa, estaban conversando en el cuarto, y la esposa en un momento se volteó porque no le escuchaba hablar, estaba tendido muerto en la cama. Nuestro tío Ismael conversando, quizás tenía como 70 años, conversando con el vecino, la cerca del potrero de Cornelio, dice el vecino que lo vio caer como si lo hubiera partido un rayo. ¡Bum! Nuestro tío Fidel, terminando de desayunar, dice nuestro primo, que también se llama Anastasio, nuestro primo Anastasio, que terminaba de desayunar, tenía creo que 71 años. ¡Pum! Y nuestra mamá, que su abuela, que murió, tu abuelo, nuestro papá, que se sentó en la cama, se sentía los pies dormidos, y cuando él fue a ver se le desplomó, y ella ya tenía su tema de arritmia y está en tratamiento para arritmia. Sí. O sea, eso es una enfermedad genética seguramente. Entonces, no es que necesariamente la vamos a heredar, pero sí es importante saber este tipo de antecedentes que probablemente está genéticamente condicionado. No, y hay que chequearse por eso. Claro, obviamente. Que eso es hipertensión. Sí. Pero sí hay algo de esa endogamia por ahí. Además, Pero de los dos lados. Más que todos los González. Los González. Pero los Monteneros también tenemos. Y sigue el pindín. Hoy en día existen González en el Pedregoso. Sí, hay. Sí, ¿no? Hay una farmacéutica que es jefa de farmacia en el Vigía, que se habló conmigo, Elda González. Exacto. Ella viene siendo como prima tercera mía. Prima hermana de tu mamá. Prima hermana tuya. Bueno, ella es pariente nuestro, y es de esos González, del Pedregoso. Sí. Además, su hijo, como se le decía cariñosamente, fue el primer González nacido en la Tiza. Sí, es Chuito González. Y nuestro abuelo Anastasio, que por él llevo yo, mi nombre es de los dos abuelos, sí. José del Carmen, que era Pino, y Anastasio, porque ustedes se han dado cuenta que todos eran los hijos de nuestros padres, eran Álvaro Omar, Arelis Omaira, Adilia Oderay, y cuando llegué yo, decidieron. Nosotros queríamos ponerlo Armando Oscar y decía papá, todos los Armando y todos los Oscar que conozco son malucos. No le voy a poner ese nombre.
Le voy a poner el nombre de los dos abuelos, porque fueron dos grandes hombres. Y mira. Me pusieron el nombre de mi abuelo paterno y materno. Bueno, y aquí empieza lo bueno. Se pone la sazón del baile y esto se baila así, nos dice Junito. Esto se baila así. Ustedes solo miren y aprendan. Anastasio, cuando no había iglesia en la Tiza y no había dinero para comprar un terreno, donó el terreno. Y como él vivía en esta área, en las afueras de la Tiza en realidad, porque la plaza era donde vivían los otros González, en el centro, donó ese terreno que era de su propiedad. Porque todo eso que ustedes ven ahí, los que han ido a la Tiza, la casa que era de mi tío Espín, la iglesia y la otra, todo eso era de los González. Entonces él donó ese terreno y ahí se estableció la iglesia, que por eso la Tiza es un pueblo que tiene, muy pocos pueblos tienen la iglesia fuera de la plaza, porque su abuelo donó el terreno. Desde la casa de mi tío Agustín, que está antes de la iglesia, casi hasta el final, ya saliendo para acá, para el karate, donde está la casa de ellos, los que nos están haciendo la comida, que era el lote de mi mamá. Todos esos lotes, se los dejaron a los hijos. Y entonces, le dejaron todos esos lotes a cada hijo le dejaron un lote y todo eso era de mis abuelos y pegaba allá hasta el lado donde está el Cerro Liso. Todo eso era el terreno de Tica y Tica tenía finca en Río Salado, tenía finca acá en Palmira. En Palmira. Esa fue la que heredó mi mamá. Que después papá la cambió por acá por la de porque el del Muñoz no lo quería porque no la quería cerca de la carretera porque se le mataban las vacas. No, y que ese tiempo fue que comenzó la vena de los de la cuestión de la revolución de tenía miedo que se lo quitaran. Exactamente. Y le cambió eso. Y mi papá cuando fue, que el hombre que fue a cambiar con él, bueno, ¿cuánto tengo que abonar? Si no, nada, pelo a pelo. Sí, porque allá a orilla carretera y allá era carretera. metido. Sí. Pero todo eso era de ellos. Sí, pero así fue la historia. Se escapa la hembra, se escapa. Ataja que se va. No la dejes irse. ¡Ajo! Está cansando a todos. Dios mío, no se puede con esta mujer. Mucha mujer para estos varones, hombre. Y Pino tenía, además de estos potreros aquí de frente de las lomas, Pino tenía la chapa, tenía Valle Rico. Y es que en esos tiempos la gente llegaba a un lugar y decía, bueno, esto hasta aquel cerro es mío, porque no tenía propiedad. Y después vino la reforma agraria en el tiempo de Torrijos, que entonces permitió que la gente titulara sus tierras, porque veían que eran derechos posesorios solamente. Pero es que todo estaba salvaje, virgen, o sea, que la gente tomaba los terrenos y a la hora de adquirirlos, ya terrenos poseídos para comprarlos, el costo era una guayaba, no era lo que vale hoy la tierra. Entonces, la gente fácilmente adquiría un terreno, era poca población, y la población salteña tiene algo muy diferente, la región de Azuero en realidad, a lo que es Veraguas y Chiriquí. Acá se practica mucho el minifundio. ¿Por qué? Porque el azuerense es muy arraigado a la tierra, quiere tener su pedacito, o quería, eso ha cambiado, quiere tener su pedacito de tierra. Entonces, ¿qué resulta? Un papá tenía sus terrenos que había adquirido de sus ancestros o trabajando o lo que fuera. Entonces, cuando iba ya envejeciendo, dividía su tierra entre los 4 hijos. Entonces, esos hijos después iban dividiendo el pedacito que le tocó entre sus hijos, hasta que quedaban muy pequeñas porciones sin ocupar. Y ahí fue donde se comenzó a dar, a finales de los años 40 y principios de los años 50 del siglo XX, la migración de santeños hacia otros lugares buscando tierras disponibles. Panamá Oeste se llenó de santeños, Bejuco, Chame, San Carlos, toda la Cañita, Panamá Este, Cañita, todas poblaciones que son puramente salteñas. Costa arriba de Colón, costa abajo de Colón, inclusive en Boca del Toro, ahí encuentran un pueblo que se llama Las Tablas. Porque el salteño iba buscando tierras donde trabajar, porque para él la tierra. Ahora oye otras cosas, pero para ese tiempo, y por eso la provincia de Los Santos fue la única provincia que entre 1970 y 1980 su población disminuyó en lugar de aumentar.
eso después se ha ido estabilizando porque ya ha habido menos migración conforme ha habido más oportunidades para estudiar y no tener que viajar hasta la capital, porque eso tiene el santeño. Es una población con una tendencia a superarse, quizás por esas ascendencias que traíamos, pero ciertamente siempre buscando, ya sea por el trabajo o por el estudio, avanzar. Y de verdad que uno encuentra, a donde encuentra un santeño, hay manzanas podridas en todos lados, pero generalmente destaca en algo. Y es algo que siempre es bueno uno a las generaciones transmitirle, ¿no? Que usted tiene una herencia de gente trabajadora, gente que se gana la vida por la vía correcta, gente que trata de hacer las cosas como debe ser y que salen adelante. Y no podía faltar Carlitos. Carlitos con su conciertazo a Yoli, el Cerro Canajagua, Nadie te ama como yo de Alejandro Torres. Ahí Carlitos fluyendo, inspirado, tocando el acordeón, cantando. Esto no se puede, no se aguanta de la emoción. Ese es mi hermano, siempre luciéndose, siempre en el estrellato, dándonos siempre buenos momentos en familia, con su alegría, su espontaneidad y su forma tan particular de ser, celebrativo, alegre y carismático. Sí que la pasamos bien. Gracias, Carlos, por esos momentos. Hay una anécdota que se me olvidaba de mi papá con Pino, que dice que en aquel tiempo se viajaba a Panamá en chivas gallineras. Exacto. No habían transporte y apenas estaba la carretera desde Benzabé, que había construido Belisario Porras, hasta Panamá, que era una carretera tan estrecha que apenas cabían 2 carros en la carretera y que se ve un puente, uno se tenía que parar porque el puente nada más era para un solo carro. Gracias a Dios casi no habían carros, así que no había tanto problema. Pero para viajar a Panamá, en esa chiva gallinera, como el negocio de la chiva gallinera era vender los huevos, las frutas, los vegetales, las gallinas, hasta puerco creo que llevaban. Que llevaban esto a Panamá. Entonces la chiva gallinera tenía que amanecer tempranito en el mercado, que queda ahí por el mercado del marisco. Entonces la chiva salía de acá de las tablas a prima noche, 7 de la noche, para estar a las 5 de la mañana en el mercado. O sea que era toda la noche viajando. Y la gente llevaba su hamaca que la colgaba de los barrotes de la chiva gallinera. Y dice que mi papá, que tendría él, no sé, 8 años, poco más, poco menos. Y mi abuelo, que tenía unos asuntos que atender en Panamá, se lo llevó. Y se fueron en la chiva gallinera. Como terminaron de hacer sus trámites temprano y había que esperar hasta la noche que la chiva echaba para atrás otra vez. Entonces se fue con mi abuelo y dice, te voy a llevar a conocer el edificio más alto de Panamá. ¿Cuál ustedes creen que era el edificio más alto de Panamá? La Contraloría. El Altillo. No existían. Usted no lo diga. No existían todavía. Era el banco que exterior. No existía. No, bueno, acá no era tanto. El edificio La Pollera. La Pollera. 5 extraordinarios pisos. Un monstruo. ¿Usted se imagina? Wow. Un niño de 8 años del campo de acá, que apenas... Ese edificio de La Pollera, la ubicación es... Todavía lo ven ahí en la paseo peatonal. Ajá. Antes de llegar al Parque Santana, casi a mano enfrente de izquierda. Santana, a la mano izquierda. Los balcones parecen pollera, por eso le llaman el edificio de La Pollera. Ya sé. Sí, eso es un edificio A histórico. mano izquierda, frente a Era Morrison. Es un edificio histórico, todavía se puede, todavía está habitado. Ese edificio debe ser patrimonio histórico, declarado patrimonio histórico. Exacto. El punto es que es el edificio más alto de Panamá. Dice mi papá que él, andaba con Tío Cami también. Sí. Y dice que mi papá que miraba para arriba ese edificio y se le salía en la saliva, que mi hermano que parece que ya había ido a la ciudad de Panamá, que era mayor, dice, que tú sí eres buchí, no sé cómo decirlo. Sí, ellos decían que era buchí. Porque se quedaba así mirando ese edificio tan alto de 5 pisos, imagínense ustedes. Pero esa era la vida de esa gente en ese tiempo. Pero así se levantaron y mira. Pero mira, gente sin educación y solamente lo que ellos aprendieron de sus padres y sus abuelos y trabajaron duro de sol a sol, levantaron la familia y les dejaron para que pudieran desarrollarse su finca, su ganado. Porque mi abuelo Tica, cuando falleció, a todos los hijos le tocaron finca. Sí. A todos los hijos le tocaron le tocó también ganado. Y acá mi abuelo José Carmen también. Allá los abuelos de Chela también. Entonces esa gente, aunque no tenía educación, era gente
trabajadora y quería siempre dejarle a los hijos, que aunque hoy día no se puede dejar finca porque las fincas se las dejamos en la mente y sabemos que eso es para que ustedes se defiendan en el futuro, pero en la mentalidad de ellos en ese tiempo, esa era la manera de ganarse la vida. Este es tu momento, Carlos. Este es tu momento. El día que caiga la nieve en el Cerro Canajagua y el agua del río La Villa se regrese a la montaña, ese día vas a olvidarme. Te lo juro, cariñito. Ese día vas a encontrar a alguien que te quiera más que yo. Esas son las palabras de Carlitos. Su himno nacional para Yoli Rodríguez, que se gozaba y se deleitaba en ese esposo tan romántico y acogedor, con esas palabras que llegan hasta el corazón como un flechazo de amor. Llévatela. Hay muchos de los hijos porque el trabajo era Tica y la tierra. Nita le decían así porque de mamita, que le decían a nuestra abuela Marialina, le decían mamita, terminó en mita. Y tatica, ¿sabes? Que decían a los papás, le decían tata. Entonces tatica terminaron diciéndole tica, nuestro abuelo Anastasio. Tica y Mita. Entonces ellos sí procuraron educar a sus hijos, pero también sus hijos tenían aspiraciones y muchos de ellos emigraron a la capital. Nuestro tío Antonio, tío José. Pusieron abarroterías. Pusieron abarroterías, porque en los años 40, cuando Arnulfo Arias gobernó en Panamá, Arnulfo Arias él estudió en Harvard, se graduó de médico en Harvard, y luego estuvo en Alemania haciendo algún posgrado o algo, y allá se embebió de la filosofía nacionalista del tiempo de Hitler. Esa filosofía de que lo nuestro es nuestro, quizás muy mal entendida por el partido nazi, pero cuando vino a Panamá venía con esas ideas. Y cuando toma el poder por las elecciones del hombre, de que se las ganó porque era un hombre muy carismático, y lo deponen en el 41, gana la elección en el 40 y lo deponen en el 41 porque quería cambiar el país. Y de hecho hizo cosas como unificar la provincia de Azuero. Entre Rey y Los Santos hizo que la provincia fuera una por algunos años, con capital en Los Santos. Y Arnulfo Arias traía esa idea, y una de las cosas que hizo fue expulsar a los chinos de Panamá. Claro, comenzó por los chinos, a lo mejor después seguiría por los antillanos y quién sabe por quién más iba a seguir, pero los depusieron. Y eso lo aprovecharon muchos santeños que emigraron a la capital, y las tiendas que tenían los chinos eran dueños de todas las barroterías, como hoy día son dueños de todos los mini super, las compraron a precio de ganga. Y por eso muchos santeños levantaron a sus hijos con abarroterías. En el área por ejemplo, nuestro tío José, yo lo conocí en la avenida Ancón, con una tienda. Y tío Antonio en el Marañón. Bueno, este señor Gumercindo Montenegro, papá de Raúl Chito Montenegro, ¿cómo se llama? José Rey Montenegro, también fue con una tienda que levantó a todos esos hijos. Entonces, pero al final, como ven, siempre buscando de una forma honesta. Como decía, ya cuando se reparten todas las tierras, ya no se puede vivir solamente dejarle tierra a los hijos. El tema de los negocios fue una oportunidad que se abrió una ventana en un tiempo, pero la apuesta más segura siempre ha sido la educación. Por eso nuestros tíos y ya nuestra generación de nuestros padres y nuestros tíos ya se dieron cuenta de eso y se esforzaron por educar a sus hijos. Y bueno, y así estamos nosotros tratando de hacerlo con nuestros hijos, y estoy seguro que ya usted lo va a hacer con sus hijos, sabiendo que la apuesta por la educación es una apuesta mucho más segura que cualquier otra. Por eso tienen que estudiar para ser hombres de bien el día de mañana. Y así seguimos pasando momentos inolvidables en familia, con la alegría que nos caracteriza, y siempre conversando buenas anécdotas, recordando buenos momentos, y claro, siempre teniendo mención de nuestros queridos abuelos, Nidia y Libe, además también de nuestra querida tía Adilia y Ayilla. Seguramente estarán orgullosos de nosotros desde el cielo. Les mandamos un fuerte abrazo y los queremos mucho. 3 doritos después, quedaron los trasnochadores. Y aquí está la foto familiar de nuestra reunión número 34.
Dios nos bendiga, Dios bendiga esta linda familia. Y para finalizar, un rico y delicioso desayuno, cerrando el domingo esta fabulosa reunión familiar.